Muy bien, muchachos, pues vamos a reiniciar otra parte de la clase de conceptos básicos de estadística. Para ello, pues es necesario retomar aquel concepto que tenemos de población y de muestra. Entonces, en la clase anterior veíamos que a la población la vamos a identificar con una n, o el tamaño de la población, una n mayúscula, y el tamaño de la muestra pues la vamos a identificar como una n minúscula. En este caso, para obtener la muestra, pues es necesario que de todos los elementos de la población pues hagamos una aleatorización de todos ellos, ¿verdad? Y eventualmente algunos de ellos pues van a aparecer aquí en la muestra. Entonces, a estos elementos de la muestra es a los que se les debe tomar la medida de la característica que nos interesa. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos un tornillo. Vamos a suponer que tenemos un tornillo y de él nos interesa, por ejemplo, el diámetro. Vamos a suponer que nos interesa el diámetro del tornillo, donde va la rosca. Entonces, si nosotros tenemos una máquina que produce miles y miles de tornillos, entonces tendríamos una cantidad enorme de tornillos producidos por esa máquina, que finalmente la máquina pues se ajusta pues para que dé una determinada medida en su diámetro, ¿verdad? Vamos a suponer que la medida aproximada a la cual se ajusta la máquina, vamos a suponer que fuera digamos 10 milímetros. 10 milímetros el grosor del tornillo o el diámetro del tornillo. Entonces, a lo mejor pues nos interesa checar a ver si la máquina anda bien dando un diámetro de 10 milímetros. Entonces, de todos los tornillos que sacó la máquina, pues extraemos aleatoriamente n minúscula de tornillos, es decir, el tamaño de la muestra. Entonces, a cada uno de ellos, pues vamos a tener, por ejemplo, a lo mejor un 10.01, uno de ellos, a lo mejor otro va a ser 9.98, a lo mejor otro va a ser 9.99, a lo mejor otro va a ser 10.0, etcétera, ¿sí? Es decir, son las medidas del diámetro de los tornillos de la muestra. Entonces, ¿cuál es la característica que nos interesa en general? Pues nos interesa ver el diámetro real de todos los tornillos. Entonces quiere decir que de esta muestra pues voy a tener que sacar esa característica. Entonces voy a tener que sumar cada uno de estos elementos, ¿verdad? Más este otro, ya son 4. Entonces todo esto lo divido entre 4. Entonces de esa manera yo voy a sacar un promedio. Esto es un promedio de la muestra. ¿Promedio de qué? Pues es el promedio de los diámetros de los tornillos en la muestra. Entonces esto lo vamos a conocer como una X barra, es decir, una media aritmética. Esta X barra o media aritmética va a ser la suma de todos los elementos XY de la muestra. Aquí están todos los XY, ¿sí? Cada uno de ellos es un X1, un X2, un X3, etcétera, hasta XN. Entonces, lo sumo todos los XY, desde I igual 1 hasta N, y luego los divido entre el número de elementos que son. Recuerden que estamos hablando únicamente de la muestra. Entonces, quiere decir que sumé todos los elementos y los dividí entre n. En este caso vamos a suponer que fueron 4, pues lo dividí entre 4. Entonces esto me da un promedio determinado. Este es el diámetro de la muestra, que viene siendo X barra. Así sea cual fuera el resultado, ¿verdad? Falta que lo hagan ustedes, ahí me dicen cuánto dio, ¿sí? No lo voy a hacer ahorita, pero el resultado que nos dio aquí, eso le vamos a llamar estadístico. Estadístico o estimador, ¿sí? Entonces, ¿el estadístico qué es? Bueno, pues el estadístico es la característica que nos interesa, la característica de interés, que es el diámetro, pero es obtenido en base a la muestra. Y también se le llama estimador. ¿Por qué se le llama estimador? Bueno, pues que esa característica que tenemos aquí es la que nos da un estimado de cómo se encuentra el diámetro de todos los tornillos. O sea, es un estimado para
la generalidad, por eso se le llama estimador. Entonces, un estadístico lo vamos a conocer, por ejemplo, si estamos hablando de un promedio, pues es X barra. Y como este es un estimador y hace una inferencia hacia la población, entonces este estimador me va a dar un estimado de la media general de todos los diámetros. Entonces me está estimando a la media general, ¿sí? Entonces, esta característica de interés de la muestra se llama media. Y cuando ya hacemos una inferencia hacia la población, también se llama media, nada más que aquí la conocemos como X barra porque se obtuvo en base al muestreo y se llama estadístico o estimador. Cuando ya hacemos la inferencia decimos, la media mu es tanto, entonces quiere decir que este ya no es un estadístico ni un estimador, en realidad este ya se llama parámetro. ¿Y qué viene siendo el parámetro? Pues es la característica que nos interesa, pero de la población, cuando ha sido obtenida a través de un estimador. Eso es el parámetro. Entonces, la diferencia entre una y otra es que le vamos a llamar parámetro a la media cuando estamos en la población y la obtuvimos a través de un estadístico. Y el estadístico, pues es también la media que nos interesa, pero cuando se obtuvo a través de la muestra, con cada uno de los elementos de la muestra. Bien, entonces esa sería nuestra diferencia entre estimador o estadístico contra el concepto de parámetro. Muy bien, otro punto que vamos a checar ahorita va a ser la inferencia. ¿A qué se le llama inferencia estadística? Hay dos tipos de inferencia. Hay una inferencia que se le llama inferencia inductiva. ¿Sí? Y aquí es cuando se proyectan las conclusiones a partir de lo específico hacia lo general. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a suponer que tuviésemos una parcela enorme, muy grande, digamos de plantas de trigo. O sea, todo está lleno de plantas de trigo. Si alguno de ustedes ha visto por ahí las parcelas, hay una infinidad de trigo. No hay ni siquiera surcos, ¿verdad? Está una gran cantidad de plantas. Si quisiéramos saber el tamaño de las plantas de toda la parcela, pues sería bien difícil medirlas todas. Entonces para eso se hace un pequeño muestreo o un muestreo. Entonces de toda la parcela vamos a tener que extraer una cierta cantidad de plantas y medirle su estatura o su altura. Entonces lo que normalmente se hace en el campo es que se hace una especie de aro, un aro que en su superficie da 1 metro cuadrado. Bueno, eso es lo que dice pues ahora sí la práctica. Entonces ese aro se avienta a la parcela y eso es lo más aleatorio que pudiéramos conseguir, y luego queda el aro por aquí, por decir algo. Entonces todas las plantas que están aquí dentro las tomamos, ¿verdad? Y le podemos tomar su altura, y esa se convertiría a nosotros en lo que sería nuestra pequeña muestra, ¿verdad? Es una muestra X barra, por así decirlo, o sea, el promedio. Incluso podemos lanzarla varias veces, ¿verdad? Y eventualmente, como es una misma variable aleatoria, pues entonces tendríamos nosotros un promedio de las plantas que hemos muestreado. Y este promedio entonces nos dice que lo poquito que hemos muestreado nos da una idea de la generalidad de toda la parcela. Entonces, por medio de este pequeño muestreo estamos induciendo de lo particular, es decir, de una pequeña muestra hacia la población, ¿sí? Entonces, esto es cuando es inductivo, va de lo particular hacia lo general, ¿sí? ¿Cuándo es la inferencia la inferencia deductiva? Sería lo contrario. Entonces va de lo general hacia lo que es tomar una conclusión respecto a lo particular.
Vamos a tomar un ejemplo, a lo mejor que a todo el mundo nos pasó cuando a ustedes se acordarán antes que yo o mejor que yo de la etapa de niñez. Entonces hay una calle, por ejemplo, ¿sí? Está una casa, otra casa por aquí, ¿verdad? Y otras casas, y acá están las otras casas, por ejemplo, ¿sí? Y luego, pues, viene la calle, ¿verdad? La calle viene desde allá, desde lo lejos, hacia acá lo cerca, por eso se basa. Entonces, si ustedes observan a un niño, ¿se acuerdan ustedes cuando eran niños? Para cruzar la calle, pues en realidad la pensaban, porque los vehículos que venían y todo aquello, pues nos daba la idea de que necesitábamos esperarnos, es decir, todavía no sabíamos nosotros la forma de pasar la calle, es decir, durábamos un buen rato, pero al paso de que van ustedes creciendo, van agarrando más información general de cómo se comporta la velocidad de los vehículos y también su tipo de reacción para caminar o correr, etcétera. Entonces, quiere decir que ahora en la actualidad, pues en base a toda la información que tienen a través de su vida, de cómo se desempeña el movimiento de los vehículos y su confianza en su habilidad para caminar o correr, pues hacen que ustedes pasen la calle, ¿verdad? Es decir, está generándose una conclusión específica en este momento para cruzar la calle de acuerdo a toda la información que tienen de una generalidad de todo lo que han pasado. Entonces vamos de lo general hacia lo particular. Muy bien. Entonces por ahí les voy a dejar otra hoja donde abordamos estos conceptos y pues ahí les voy a dejar pues un video que es recomendado para que lo observen y escuchen ahí lo que les dice este investigador. Es una situación general de cómo se trabaja la estadística ya a diversos niveles, a niveles científicos, ¿verdad? También esta hoja, la anterior y esta ahorita que les estoy poniendo, pues se los voy a enviar a su correo. Entonces, pues este es recomendado para que lo vean. Muy bien, nos vemos en la siguiente.